Hola, Ele, buenas tardes. Es viernes, toca hablar de derecho. Vamos a seguir con el formato de analizar sentencias recientes, porque además de que os está gustando muchísimo, me parece que es la forma más fácil o más clara de explicar el derecho o la aplicación del mismo a la vida real. Más incluso que el propio articulado de las normas, ¿no? Porque al final cada caso es distinto al anterior y creo que analizando sentencias, sobre todo las que han llegado al Tribunal Supremo, vemos muy claro cuál es la doctrina o el espíritu que se ha querido llevar a cabo en la normativa. Bueno, os cuento el caso y luego vemos qué dice el Tribunal Supremo. El hecho que se enjuicia es el de un señor que tiene un accidente como consecuencia de una conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, lo que en derecho llamamos CIBA, y con motivo de, o como consecuencia de este accidente se produce la muerte de una persona atropellada por este señor. En el momento en que se producen los hechos, el conductor abandona el lugar en que se produce el accidente y abandona a la víctima que, como os digo, ha fallecido. La audiencia provincial resuelve el asunto condenando a este señor por dos delitos. Un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y un segundo delito de omisión del deber de socorro porque abandona el lugar de los hechos. Sin embargo, el Tribunal Supremo acaba resolviendo mediante esta sentencia del 31 de mayo que este señor solamente es autor de uno de los delitos, es decir, del delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, absolviéndole del delito de omisión del deber de socorro. Porque se pudo demostrar durante el juicio que la víctima falleció automáticamente como consecuencia de la colisión, ya que se produjeron importantes alteraciones graves compatibles con la muerte, tanto cerebral como torácica, motivo, como os digo, de ese atropello. Por lo tanto, lo que viene a decir la sentencia es que este señor no omitió el deber de socorro porque no podía socorrer a esta persona. Su actuación no hubiera producido un cambio de los hechos. Es decir, aunque este señor la hubiera atendido, esta persona hubiera fallecido en ese momento, porque falleció, ya os digo, automáticamente. Cosa distinta es que esta persona falleciera en el hospital o falleciera a las horas de haberse producido el accidente o si lo hubiéramos asistido hubiera tenido al menos una probabilidad de vivir. Lo cierto es que esta persona falleció automáticamente como consecuencia del golpe. Con lo cual, lo que dice el Tribunal Supremo es que esta persona no podía ser socorrida, con lo cual se rompe la posibilidad que establece el hecho delictivo o los elementos que tienen que tenerse en cuenta para determinar si un hecho es objeto de delito o no. Y es que esa persona ya había fallecido. Es decir, nosotros no podíamos hacer nada para cambiar su suerte. Con lo cual desaparece, como os digo, el delito de omisión del deber de socorro. A mí esta circunstancia me recuerda mucho a una anécdota que nos contaba un profesor de Derecho en la Universidad de Alicante y que nos contaba pues, un caso de unos nietos que querían, entiendo que era ficticio, unos nietos que querían asesinar a su abuela y entonces le pusieron veneno en el café. Esa señora acaba falleciendo, pero antes de probar el café por un paro cardíaco, con lo cual nos planteaba en ese momento si estos nietos iban a ser iban a ser autores de un delito de homicidio o al menos de homicidio en grado de tentativa. Obviamente no, porque no llegó a producirse los hechos, ni siquiera la abuela llegó a probar ese café envenenado. Así que nada, cosas del derecho, os mando un saludo y nos escuchamos el próximo viernes.